Si quieres, vamos a adentrarnos en las campañas militares. Y es que cómo era una batalla formada pues, por generales romanos, cómo eran, no sé si quieres hablar contra Aníbal o si quieres en Alemania, Mm. lo que quieras, ¿no? Pero no sé si podrías ponernos y situarnos en cómo sería Sí, luchar allí, cómo eran sí, las batallas. sí, probablemente, claro, todo eso es lo que explica, Ujú. claro, la expansión de Roma, porque todo esto queda muy bien si yo hablo aquí del derecho romano, de la religión romana, luego finalmente del cristianismo, que es un fenómeno romano. Ujú. ¿Por qué es un fenómeno romano? Porque surge en el Imperio Romano, no surge ni en Marte ni en la China de los Han, surge en las provincias Sí. romanas, ¿no? Todo eso, la filosofía romana, el derecho, la economía, la administración, las calzadas, sí, sí, pero la sociedad romana, claro, hay una expansión militar, Ujú. militar. Luego entraremos en los otros temas, ¿eh? Esa, Pero esa, sí. claro, claro, pero esas batallas, claro, esas Sí. batallas al principio están magnificadas por la propia historiografía romana, digo las de la monarquía. Ujú. Por ejemplo, Pero la monarquía, república o las más, o sea, lo que quieras. sí, sí, no, hombre, sobre todo Ujú. voy a mencionar algunas de las más importantes son de la República y del Imperio, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, las de la monarquía, claro, suponen que Roma empieza a consolidarse dentro del Lacio y luego en su entorno, ¿no? Pero como recordaba con mucha visión ácida otra persona que al gran público le va a sonar mucho, que es Mary Beard, esta profesora de Cambridge, ¿verdad? Que se ha hecho mundialmente famosa por sus participaciones en televisión. Ella recuerda en uno de sus últimos libros, con una visión muy ácida que yo comparto, que en realidad esas batallas iniciales son batallas poco menos que en el extrarradio de lo que hoy es Roma, es decir, en entornos muy modestos, con ejércitos muy modestos. ¿Cuándo son verdaderamente ya batallas colosales? Naturalmente con la República. Ya son batallas muy grandes con decenas de miles de soldados, las que te decía antes, por ejemplo, hacia el sur de Italia. ¿Y cómo eran? Son batallas, bueno, colosales, entre decenas de miles. Ya Roma maneja ya varias legiones. Pensad que la legión, en términos numéricos, anda entre 5.500, 6.000, bueno, es que esto varía mucho. Soldados regulares, más luego tropas auxiliares. Eso cada legión. Y estas campañas en el sur de Italia movilizaban a varias legiones. Todavía no tantas como en la República tardía, pero ya empieza a movilizar varias legiones. Estoy hablando finales del siglo IV, comienzos del III a.C., que es ya la expansión hacia el sur. Porque claro, en el sur de Italia había ciudades muy poderosas. Tengo en mente, mientras te estoy mirando, la ciudad de Tarento, en el sur de Italia, que claro, era una ciudad poderosísima. Por cierto, una anécdota, cuando los embajadores romanos llegaron a Tarento un poco a sondear el panorama, los tarentinos, que eran griegos, porque eran colonias fundadas por los griegos, con una gran cultura, con una gran tradición literaria, teatral, cómica, etcétera, se rieron a carcajadas de los romanos por lo mal que hablaban y peor cuando hablaban griego, que el acento les parecía horroroso. Bueno, luego Tarento fue destruida prácticamente, es decir, y las obras de arte, deliciae tarentinae, dirán las fuentes, las delicias de Tarento, que eran obras de arte, maneras de vestirse, las mujeres maquillarse, peinarse, todo eso pasará a Roma. Bien, batallas gigantescas porque ya están contra potencias en el sur de Italia, pero todo eso todavía aumenta más solo unos años después. Hemos dicho que las últimas batallas contra Tarento, por ejemplo, comienzos del III a.C. Bueno, pues unos años después, y contra Pirro, el famoso rey Pirro del Epiro, que va a ayudar a estos pueblos del sur de Italia, las victorias pírricas que dicen los periodistas deportivos. Yo soy muy futbolero y se puede hacer ciertos paralelismos la historia de Roma con el fútbol, siempre que estemos en un tono distendido y no académico. Cuando los periodistas deportivos mencionan victorias pírricas, por favor, que se corrijan a sí mismos. La victoria pírrica no es ganar 1-0 como ganó el equipo de Pablo el otro día a otro equipo, ¿no? No voy a desvelar el equipo de Pablo. No, una victoria pírrica es, aunque hayas ganado por mucho, pero que tengas muchos lesionados. Eso es lo que le pasaba a Pirro. Por eso se le achaca la frase de decir, bueno, más victorias como estas y saldremos aquí escaldados, ¿no? Bueno, las guerras púnicas. Ahí ya son dos potencias. Roma, y seguimos en el siglo III, las dos primeras guerras púnicas. Roma ya
hegemónica en Italia, solo en Italia de momento, y Cartago llevaba ya siglos siendo hegemónica en el Mediterráneo central. Ahí ya se movilizan muchas legiones. Estas batallas de las guerras púnicas, las dos primeras, siglo III a.C., ya son batallas que el público puede tener en mente, es decir, batallas donde se despliegan las alae. Las alas eran la caballería, la infantería, es decir, son batallas donde se envía a la muerte directamente a miles y miles de legionarios y de tropas auxiliares que no forman parte del ejército regular. Para que os hagáis una idea, la peor de esas batallas para Roma, en la Segunda Guerra Púnica, 216 a.C., en el sur de Italia, batalla de Cannas contra Aníbal. Claro, Aníbal es uno de los grandes enemigos de la historia de Roma. En el top de enemigos de Roma, del lado oscuro de Lord Vader, de la historia de Roma, pues uno de ellos, si no es el número uno, yo creo que sí, que es el número uno, es Aníbal. ¿Por qué? Bueno, sí. Bueno, porque tuvo a Roma contra las cuerdas. Es decir, Aníbal, para empezar, la Segunda Guerra Púnica la empieza aquí, en la península ibérica. Él está en la zona del actual Sagunto y a toda pastilla, a toda velocidad, todavía no existía el AVE o el Euromed que circula en las costas mediterráneas, que yo conozco bastante bien, pues pasa sorprendiendo a propios y extraños. Al Senado de Roma lo pilla pues en paños menores, llevando la guerra a la propia Italia. Es decir, ya para empezar les gana en el tema del efecto sorpresa. Pero luego es que en esta batalla que te digo, como mínimo, bueno, son varias legiones que sucumben allí. Estamos hablando, bueno, es que las cifras bailan mucho, pero igual entre 15.000 y 40, 50, algunos llevan a 60.000 muertos directamente en el campo, más todos los heridos, etc. Desaparecen literalmente varias legiones de Roma en una sola batalla. De hecho, los dos cónsules que dirigían las operaciones, pues bueno, pasaron a formar parte un poco de una lista negra, ¿no? de los desastres romanos. Otra batalla horrorosa que podemos reconstruir, sitúense el público, bastantes años después, ya en época alto imperial, pero en los primerísimos años, en la época de Augusto, el famoso desastre de Quintilio Varo en Germania. Es un paisaje muy diferente, un paisaje de grandes bosques, donde las legiones romanas, claro, estaban en un territorio relativamente inhóspito, porque Roma a esas alturas, estamos en torno al año 9 después de Cristo, en la época de Augusto ya era mayor, iba a morir unos pocos años después, y Germania, lo que hoy es buena parte de Alemania, una parte estaba relativamente controlada por Roma, pero hacían expediciones más hacia el interior, hacia el Elba, para entendernos, ¿no? Que ya nos lleva hacia otras zonas. Y claro, esa extensión de Germania era territorios inhóspitos, y Quintilio Varo, con 3 legiones, 6 por 3, 18, unos 18.000 hombres de tropas regulares, más tropas auxiliares, o sea, estamos hablando de mucha gente, estaba en una expedición y, bueno, se le convence con la idea de bueno, un caudillo germánico, pues que había sido tropas auxiliares de Roma y educado a la romana, etcétera, le convence para hacer un desvío y ahí es donde caen totalmente en una emboscada fatal durante varios días. La arqueología actual, por si al público le interesa, bueno, ha descubierto incluso cascos, máscaras mortuorias en toda la zona del bosque de Teutoburgo, que por ahí hay un museo y se pueden ver estas. Es decir, en la historia de Roma no todos son victorias, pero la gran mayoría son victorias. Las 2 derrotas que más impactaron a los romanos fueron estas 2 y la última a finales del siglo IV de nuestra era contra los godos, en Tracia. Hasta tal punto que un historiador, y con esto acabo, Amiano Marcelino, que había sido militar y que era un hombre muy bien informado de los asuntos diplomáticos y militares, porque él había pertenecido a ese ambiente, ya con mucho dolor y con una actitud muy crítica, dijo que esta batalla que te digo, la de 378 de nuestra era, batalla de Adrianópolis, donde también, para que os hagáis una idea, los cálculos actuales manejan que probablemente allí, en una sola batalla, aparte de morir el emperador Valente, pudo desaparecer 2/3 del ejército romano de las provincias orientales, lo cual es una barbaridad. Y Amiano Marcelino dice, casi textualmente, algo así como que esta es la peor derrota